Buenos días, queridos alumnos. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que se titula Tres enfoques para afrontar conflictos: el poder, el derecho y los intereses. Anteriormente habíamos estado viendo cuáles son las diferentes actitudes que uno puede adoptar frente a un conflicto. También son actitudes para negociar una solución. Y habíamos visto que casi todas son competitivas y solamente aquella que se interesa por lo que más le importa a ambas partes y trata de resolverlo como un problema conjunto es colaborativa. Acá lo que vamos a ver son enfoques, es decir, no son las actitudes, sino desde dónde eh, afrontamos una disputa o una contienda con otra persona o entre dos grupos. El poder, el derecho y los intereses siempre están presentes en toda resolución de disputas. Siempre algo tiene que ver quién de los dos es más poderoso o qué recursos de poder puede tener uno para obligar al otro a satisfacer los intereses que tiene detrás de lo que está exigiendo o detrás de la negativa. El poder lo podemos entender muy sencillamente como la facultad de obligar a alguien a hacer algo que no haría de otra manera. Pero no se confundan pensando que el poder es tan claro como parece a primera vista. Muchas veces, quien es más débil tiene ciertos recursos para obligar al otro a hacer lo que quiere. Por ejemplo, la seducción, inclusive la misma debilidad. Baste pensar en cómo un pequeño nieto es capaz de hacer que un abuelo gaste dinero en algún regalo, lo lleve de paseo a donde quiere, por cansado que esté juegue con él a las escondidas o a algún juego de mesa. Y si nos ponemos a pensar quién es el poderoso y quién el que no tiene poder, a primera vista creeríamos que el adulto tiene poder y el pequeño no. Sin embargo, no es así. El poder tiene muchas formas de ser ejercido y siempre en cualquier resolución de disputa hay algo, alguna cuota de poder que tiene una parte y la otra. Cuando el desequilibrio de poder es muy grande, evidentemente el más poderoso se impone. Pero esto hay que aprender a analizarlo y seguramente ustedes, si se ponen a pensar cómo consiguen a veces las cosas que quieren conseguir, se darán cuenta que intuitivamente han echado mano de algún recurso que les ha dado resultado para convencer, para persuadir, para seducir, como sea, algún recurso interno han logrado desarrollar para salirse con la suya. Eso también es una forma de poder. Cuando hablamos de derecho, hablamos de reglamentos, costumbres, tradiciones, lo que siempre se ha hecho así. Cuando le pedimos a un tercero que resuelva, alguien cuya autoridad todos respetamos. Cuando hablamos de lo que sería justo, ciertas normas con las que siempre nos movemos, que sea recíproco, si te doy, me tenés que dar algo a cambio. eh, las costumbres que tenemos, siempre se ha hecho así. Lo equitativo, si vos tenés una obligación, entonces yo voy a tener otra en contrapartida, etcétera. Y los intereses, que es el concepto que más me importa que logren aprender, es una palabra que puede ser mal tomada como que somos unos interesados. No es esa la idea. Intereses es una palabra que engloba para nosotros todos los deseos, los temores, las verdaderas razones de fondo, los verdaderos motivos de fondo por los cuales pedimos lo que pedimos o rechazamos algo que otro nos pide. Estos tres enfoques están siempre presentes en toda disputa con distintos niveles de presencia.
pero algo hay siempre en, eh, en toda disputa, se juegan estos tres. Ahora, es muy diferente el resultado si predomina el poder, si predomina el derecho o predominan los intereses. El juego entre las dos partes que tienen una contienda entre sí se puede resolver de muy diferente manera según cuál sea el enfoque predominante. Para poderlo comprender mejor, vamos a recurrir a una anécdota que contaba William Ury. Es un antropólogo muy reconocido que ha dedicado toda su vida a practicar y enseñar en diversos lugares, inclusive hasta en política internacional, las negociaciones basadas en los intereses, predominantemente en los intereses, no tanto en el derecho, no tanto en el poder. A primera vista van a pensar que el derecho debería ser lo que predominara, porque es lo justo. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, muchas veces el derecho de por sí o la ley de por sí no nos termina de ayudar para que ambas partes queden verdaderamente satisfechas, cada una se lleve lo que más le interesa y de esa manera inclusive se mantenga una buena relación entre ellas, a pesar de la diferencia que han tenido. Vamos con la anécdota. Tenemos aquí tres personajes, un minero, un operario de una mina, su jefe de servicio, o sea, el jefe que está en ese turno, y el supervisor que es jefe de ambos. La anécdota cuenta que los mineros generalmente dejan su ropa de trabajo en canastas que se apilan hasta el techo en los vestuarios entre un turno y otro de trabajo. Un día, uno de los mineros, que había dejado sus botas donde siempre las dejaba, encuentra que habían desaparecido. Sin las botas no puede entrar a la mina. Por lo tanto, ese día no podía trabajar. Él no tenía cómo hacerse de otro par de botas en ese momento y el reglamento dice que el responsable de cuidar el vestuario es él. Sin embargo, no hay lockers, no hay lugares con llave, todos dejan la ropa siempre acumulada en los vestuarios y no tenía él manera de preservar sus botas del robo, porque las deja, como las deja todo el mundo, las dejó y cuando volvió no estaban. Furioso, se dirigió al jefe de turno y protestó: «Maldita sea, alguien robó mis botas, no es justo. ¿Por qué debo perder la paga de un turno y el precio de un par de botas porque la empresa no puede proteger la propiedad?» Claro, él no tenía manera de proteger sus botas. Hizo lo que hicieron todos, las dejó donde cada uno deja su vestuario. Al no haber cómo protegerlas, cuando llegan las botas no están, entonces siente la impotencia de que se tiene que hacer cargo de un par de botas, de que tiene que perder el día de trabajo porque en ese mismo momento no podía entrar y no había tenido, y las botas habían desaparecido en la empresa, que no les brinda un sistema para poder proteger la propiedad que deben cuidar. Mala suerte, responde el jefe de turno. La compañía no se hace responsable por la propiedad privada que queda en el predio de la empresa. Claro, el jefe de turno no se hace cargo, no se interesa por el problema, sino que simplemente se limita a recurrir a lo que dice el reglamento. Acto seguido dice: «¿Por qué no lee el reglamento de la mina?» Si nos atenemos solamente a lo que dice el reglamento, es decir, la ley interna, el obrero no tenía más remedio que perder el turno de trabajo y tener que salir a reponer las botas. Como le parece muy injusto, el minero masculló entre dientes: «Ya les voy a mostrar. Si yo no puedo trabajar en este turno, no va a trabajar nadie». Y convenció a algunos compañeros que se fueran con él. Y en solidaridad sindical, todo el resto lo siguió. Hicieron una huelga, una protesta, porque consideraban injusto que les hicieran hacerse cargo del vestuario cuando no tenían manera de protegerlo.
El resultado fue que se perdió el día de trabajo y eso significa que la empresa perdió un día de producción. Los obreros, todos, perdieron un día de paga. El jefe de turno también perdió porque en su turno no se produjo nada y eso haría que después tuviera que rendir cuentas. El supervisor, que era el jefe de ambos, dijo más tarde que en otras oportunidades, cuando habían pasado cosas parecidas, él había repuesto las botas robadas de los mineros y que el jefe de turno debería haber hecho lo mismo, a criterio del supervisor. Si el jefe de turno le hubiera dicho al minero, le compraré un par nuevo y mientras tanto le presto un par, no hubiéramos tenido una huelga. El supervisor consideraba que su forma de resolver la disputa era mejor que la del jefe del turno o la del minero. Por lo menos, a primera vista, nos damos cuenta que el resultado fue que todos perdieran. Como dije al principio, el poder, el derecho y los intereses son enfoques que están siempre relacionados y están siempre presentes en cómo se resuelven las disputas. El tema es el balance. ¿A qué recurrimos predominantemente para poder resolver la disputa? ¿A la cuota de poder que tenemos? ¿A lo que dice el derecho? ¿O a lo que realmente queremos lograr, tanto nosotros como el otro? El poder es esa, esos recursos que, con los que cuentan las partes para obligar al otro o a veces ser obligado. El derecho es lo que es lo legal, lo justo, en este caso era el reglamento de la mina. Lo legal era el reglamento de la mina. Lo justo a criterio de los mineros era que les repusieran las botas o les dieran los recursos para poder proteger la propiedad privada. Y los intereses son las verdaderas necesidades de ambas partes, que no aparecen tan claro a veces a primera vista.